Conocer hace un ratito en C5N a nivel internacional, por supuesto, tiene que ver con la condena a 9 años y medio de cárcel de Lula da Silva. Enseguida hay que aclarar que no va preso, no va a ir preso porque hace falta que esta condena quede firme. De hecho, es probable que en las próximas horas apele ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero de todas formas, es importante destacar que el juez que llevó adelante la instrucción del famoso a esta altura Lavallato, decidió que las pruebas alcanzan como para condenarlo. Y también enseguida hay que hacer otra aclaración. En el sistema procesal argentino no existe esto de que en primera instancia te condenen, porque a muchos les sonó raro, parecía que habían leído mal la información. No, en Brasil el juez que lleva adelante la instrucción del caso, como ocurre aquí en la Argentina, además de procesarte, como puede pasar con nuestras leyes, te puede condenar. En este caso, Sergio Moro, que es un personaje muy conocido, insisto, es el que llevó adelante el caso Lavallato, que si quieren después le cuento por qué se dice Lavallato, ¿no? Que hace ya 4 años estamos hablando de Lavallato. A la gente le va a sonar Odebrecht, después les contamos, también, está pero todo está vinculado. Todo encapsulado en esto de Lavallato. Pero siguiendo con la explicación procesal, es así. El juez en primera instancia, en Brasil, con el sistema de ellos, te puede condenar, pero incluso condenar con cantidad de años o meses en la cárcel. En este caso, decidió que las pruebas en contra de Lula da Silva alcanzan como para sostener que él participó de una organización en donde había lavado de dinero y en este caso cohecho pasivo, que viene a ser recibir una coima. ¿Coima de quién? Coima de la constructora OAS, que en su momento participó de licitaciones, entre muchas comillas, se presume eran arregladas, para obras como las de la empresa Petrobras y otro tipo de licitaciones, en donde se ponía en juego el dinero público. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Que en este caso, bueno, más que sospecha, alcanza como para condenarlo en primera instancia, que Lula da Silva recibió, como parte de pago de coimas, no recibió una valija con plata, no, lo que recibió fue un triplex en una zona balnearia muy bonita, en las afueras de San Pablo. ¿Una casa? Amueblado, sí, una casa de 3 pisos. Linda casa, al lado del mar, también con muebles, y que además recibió pago por la constructora OAS. ¿Cómo decirlo? Cuando Lula da Silva dejó de ser el presidente, tenía un montón de muebles donde en algunos los tenés que dejar. Uno por ejemplo contrata un depósito, bueno, uno cuando tiene mucho, ¿no? Uno, no es el caso de nosotros, pero digo, cuando tenés muchas cosas, tenés que alquilar un depósito gigante en donde dejar todo eso. Bueno, esto lo pagó también, según la sospecha de Sergio Moro, el juez, esta empresa, OAS. Si cuantificamos lo que él recibió entre el triplex, más los muebles y la decoración, porque no lo recibió vacío, claro, más el pago de este depósito, onda. Exacto, mucha onda, porque el juez estima que recibió Argentina 1 millón... dádivas. Claro, exactamente, que pueden ser por un maletín con dinero como en las películas o, bueno, en este caso, ¿no? Te compro un inmueble, te pago esto, te pago lo otro. Bueno, estiman que si cuantificás lo que él recibió en especies es aproximadamente $1.200.000. Eso es lo que, insisto, según Sergio Moro, el que lleva adelante la instrucción, sospecha que ocurrió con Lula da Silva. Y preguntas ahora. La primera la respondimos, ¿va preso o no? No va preso. Puede apelar, hace falta un segundo conforme mínimamente. Pero potencialmente sí podría, ¿o él tiene fueros de algún tipo? No, en este caso no. Él quiere presentarse como candidato a presidente en 2018. Si es que las elecciones no se adelantan, porque a todo esto recuerden que Michel Temer, el actual presidente, tiene la sombra del juicio político pendiente. Lo llegan a destituir a Temer, no hay elecciones directas. El sucesor de Temer, insisto, si lo destituyen, lo elige el poder legislativo, tan cuestionado en Brasil. Pero está la idea de reformar la Constitución como para que, en el caso de que lo destituyan a Temer, haya elecciones directas. En ese caso, Lula da Silva se postuló como candidato. Incluso, suponiendo que no haya elecciones directas, bueno, corresponde igual que se hagan en el año 2018. Y Lula es hoy el candidato con mejor imagen en Brasil. ¿Y puede participar en esta situación? Y esa es la gran pregunta. En el living, como el que van a estrenar ustedes en un ratito, sí, en todos los programas brasileños están invitando a constitucionalistas para que expliquen si Lula da Silva, con esta condena, puede presentarse como candidato a presidente. Gran tema aparte el de los constitucionalistas. Yo te invito a 2 acá y los 2 te van a decir cosas diferentes sobre la Constitución argentina. Así que imagínate si traemos uno que hable de la Constitución de Brasil. Porque ¿sabés cuál es el gris? Sí. La Constitución y las leyes en Brasil dicen que una persona condenada no puede presentarse. Lula es condenado, pero no es una condena firme. Entonces ahí empieza el gris.
Insisto, en los livings ahora están todos los constitucionalistas hablando del claro, tema. Si no está debidamente aclarado, es gris. Bueno, ahí esa es la pregunta. La otra la aclaramos, no va a preso, que es una condena en primera instancia. Pero, sí, ya esto es para la historia, es la primera vez en Brasil que un expresidente es condenado por corrupción. Y enseguida muchos dirán, ¿y Collor de Mello? Y Collor de Mello, claro, obvio. Fernando. Sí. Fernando Collor de Mello, que era la promesa en su momento, bueno, y al año nomás de ser presidente, salió el hermano a decir que era un corrupto, salieron las pruebas y bueno, finalmente él terminó renunciando, y por corrupción. Pero acá viene la cuestión. Collor de Mello afrontó un juicio político. En su momento la Cámara Baja aprobó la acusación y cuando llegaba a la segunda parte del juicio político, que es cuando el Senado te condena o no, unos días antes renunció Collor de Mello. La cuestión es que ese fue un juicio político. Claro, y lo que querían era su caída, con su caída se terminó la acción. Claro. En ese caso, ¿no? Muerto el perro se terminó la rabia, dirían en el barrio. Pero la otra gran diferencia es que era un juicio político, era el poder legislativo el que en su momento enjuició a Collor de Mello por corrupción. No llegaron a condenarlo, creo que él renunció, igualmente después lo condenaron, pero el poder judicial, muchos años después, lo absolvió a Collor de Mello por corrupción. Esta parte de la historia muchos no se acuerdan porque no fue primera plana. Fin de proceso, absuelto. El Poder Judicial sostiene que él no cometió ningún acto de corrupción. Sí, obviamente tuvo que renunciar por el escándalo, pero fue el Poder Legislativo el que en su momento intentó destituirlo y él terminó renunciando. En este caso es Lula da Silva, el primero en ser condenado por un integrante del Poder Judicial. Por eso van a leer en todos lados. La justicia ordinaria. Exactamente. No la justicia política, digamos. Exactamente. Y además es un presidente que, por lo menos en el primero de los mandatos, fue una persona muy, pero muy querida. Sí. O sea, generó un cambio enorme en Brasil, y además por el personaje que él representaba, esto de potencialmente, si vos te esforzabas mucho, eres un obrero, o sea, te esforzabas mucho, podías llegar a un puesto determinante o importante en tu vida. Bueno, o sea, era como el símbolo o el emblema del progreso en Brasil. Te lo cuantifico. Lula da Silva sacó a 40 millones de personas de la pobreza. Pasaron de pobres a clase media en sus 2 mandatos. Y me acuerdo de la cifra porque es el equivalente de la población más o menos en la Argentina. Me acuerdo cuando él terminó su segundo mandato, la cifra era esa. Era 40 millones de personas salieron de la pobreza y pasaron a clase media, lo cual a su vez ayudaba mucho a la economía, además de ayudar a 40 millones de personas. Pero otra cuestión, Lula da Silva se fue con mejor imagen incluso de cuando asumió. Fue un presidente que cuando se retiró tenía el 70% de imagen positiva. Podría haber seguido siendo presidente. Se fue allá arriba y además habían suposiciones fundadas de que Brasil, después de organizar el Mundial y después de organizar los Juegos Olímpicos, iba a pegar ese salto cualitativo que lo iba a colocar entre las grandes potencias del mundo y finalmente terminó naufragando en su propia política. Claro, ¿no? Eran los famosos BRICS, ¿se acuerdan? Que eran las potencias emergentes, las que van a ser parte de la movida de la mesa chica del mundo. Bueno, todo cayó. Me acuerdo que Barack Obama, siendo él presidente, y siendo Lula da Silva el presidente de Brasil, Barack Obama, con toda la popularidad que él tenía, dijo, con Lula al lado: el presidente más popular del mundo es Lula da Silva, dijo Barack Obama. Digo, para que tengamos una idea de quién era Lula da Silva, la imagen que él tenía cuando se retiró, 70%. ¿Qué pasa? Después vino el Lavallato y la imagen de Lula se derrumbó. Hoy está en un aproximadamente 30%, pero así todo sigue siendo el político con mejor imagen del país. Lo que pasa es que claramente, más allá del caso, la política pesa en esta situación. De hecho, recordemos lo que pasó con su aliada política, ¿no? Dilma Rousseff, cómo terminó su historia al frente de Brasil. Vamos a Brasil, en vivo está Darío Piñati, que es de la agencia ANSA, trabajando en vivo. Darío, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlos, buenas tardes. Bien, bueno, contanos las repercusiones que ha tenido esta noticia que se acaba de conocer. Y si podés acomodar levemente la cámara porque se ve más el techo que tu cara. Apenitas, si podés. Ahí está. Ahí va, perfecto. Así te vemos mejor. Impecable. Les decía que indudablemente Brasil está temblando porque Lula ha sido condenado a 9 años de prisión por el juez de primera instancia, Sergio Moro, el responsable de la causa Lavallato por el escándalo de corrupción del Petrolão, en el cual se pagaron decenas de millones de dólares de sobornos a altos ejecutivos de la empresa petrolera estatal, gran parte de estos procedentes de empresas constructoras. Y aquí, en las empresas constructoras, es donde está el nexo que el juez Moro
considera, vincula a Lula con ese escándalo, porque esta condena a 9 años de prisión, insisto, en primera instancia, se motiva en el supuesto soborno que habría recibido Lula para la compra de un departamento en una playa del litoral atlántico de San Pablo, en Guarujá. Ocurre que inclusive ya hay declaraciones de algunos de sus abogados que confirman lo que venían alegando en las últimas semanas. Esa condena se sustenta prácticamente solo en la delación premiada, en la confesión premiada, acá se la llama delación premiada, de un ejecutivo de esa empresa constructora que, al parecer, y esto todavía deberá analizarlo la justicia de apelaciones, el Tribunal de Alzada de Porto Alegre, fue quien, para atenuar su pena, habría atribuido a Lula la entrega o el recibimiento de ese departamento, que por lo demás, y esto está en autos, no solo en la condena de Moro, de la cual apenas empiezan a conocerse algunos tramos, pero fundamentalmente de la denuncia de la Procuraduría, la propia Procuraduría acepta que Lula nunca ocupó ese departamento. La pregunta que se hacen muchos, Darío, es, con esta condena, más allá de los elementos que son muy polémicos, ¿no?, que acabas de nombrar, con esta condena en primera instancia, ¿Lula da Silva se puede presentar como candidato a presidente? Puede, porque la propia ley de la delación premiada establece que una condena fundamentada en la misma, primero, no tiene a la delación como único sustento, no puede tenerlo. Y segundo, para que quede, y esta es la otra ley, una ley de un articulado de la justicia electoral, establece que para que alguien no pueda ser candidato debe haber contra sí una condena en una instancia superior, en un tribunal de alzada, como sería en este caso el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, ciudad del estado de Río Grande do Sul, vecino con Argentina, o del Supremo Tribunal Federal. Es decir, por lo pronto Lula no está ni inhabilitado a ser candidato ni irá preso. Si hubiera una condena confirmatoria, pudiera ser detenido y estaría alcanzado por esta ley de la ficha limpia, que es otra. No quiero exagerar con los nombres jurídicos, pero es la otra ley en cuestión. Podría quedar inhabilitado a ser candidato. Ocurre que, como ustedes comentaban antes de iniciar el diálogo, este es un proceso jurídico, pero antes que nada político. Exacto. Y en el tembladeral que se está viviendo a esta hora, hoy, aquí en Brasilia, desde donde les hablo, esta condena adquiere varias significaciones, porque está siendo discutido, y utilizo el gerundio deliberadamente, está siendo discutido en este momento el probable juicio contra el presidente Michel Temer en la Cámara de Diputados. La apertura de un juicio contra Michel Temer en la Cámara de Diputados. Una historia que tiene sus paralelos y sus diferencias con la de Lula. También Temer fue víctima de una delación premiada de alguien que lo acusó de corrupción. Pero en el caso de esta delación que lo toca a Temer, hay dos pruebas que por lo pronto parecen lapidarias. Una grabación en la que el propio Temer pacta con uno de los empresarios más ricos de Brasil, Joesley Batista, el cobro de sobornos, y una filmación en la que un mandadero de Temer, un asistente de Temer, es registrado mientras porta una valija con el dinero entregado por ese empresario. Por tanto, esta denuncia contra Lula debe ser entendida en este cóctel de denuncias y de circunstancias políticas muy singulares de los países más inestables de América Latina. Sin datos seguramente en la mano, ¿qué percepción tenés sobre lo que piensa la sociedad de la justicia en Brasil? ¿Le da crédito o más bien lo coloca, como mencionabas recién, en el plano de lo político? Hay encuestas recientes que comienzan a percibir no un descrédito hacia la justicia, pero sí la observación de que hay algunos procedimientos inequitativos. El caso que hoy está en cuestión y que inclusive en la mañana de este miércoles fue discutido en el Senado, donde está siendo recibido el pliego, la candidatura de la nueva Procuradora General de la República. Ella misma dijo que no puede concebirse
que los procuradores actúen, y los jueces actúen impunemente e interpreten la legislación a su voluntad. Palabras más, palabras menos, lo que dijo la inminente nueva procuradora de Brasil es que debe haber una ley que también sancione los excesos de aquellos jueces y aquellos procuradores que utilizan la ley con una, y estas sí son palabras de ellas, hermenéutica muy particular. En traducción mayana, utilizan la ley al gusto propio. Muchísimas gracias, Darío, por este contacto con nosotros. De todos modos, seguimos minuto a minuto todo lo que pase, porque es un gran debate, además, que se está suscitando, no solo en materia política, sino en materia constitucional, sobre cuáles pueden ser las implicancias y el alcance de esta decisión de la justicia. Muchas gracias, ¿eh? Por nada. Ahora, uno lee el título y es impactante. Sí, claro. Estaba leyendo en la propia pantalla donde estamos nosotros, ¿no? Es impactante. Porque es un expresidente. No es cualquier expresidente, es un expresidente muy querido en Brasil. Es un tipo que se fue con el 70% de imagen positiva, insisto, que sacó 40 millones de personas de la pobreza, pero que hoy tiene un 30% de imagen positiva nada más, y así todo sigue siendo una de las mejores imágenes que hay a nivel político, porque Brasil, si se pudiera medir bajo cero, la imagen positiva de algunos políticos daría bajo cero. Ahora, les quiero contar unos detalles que recién contaba Darío, porque es cierto, Sergio Moro, yo les conté, es una persona, el juez que lo condenó, es una persona ya a esta altura pública, en Brasil todos lo conocen, y ahora viene el debate respecto a qué pruebas utilizó Sergio Moro para condenarlo. Recién Darío adelantaba algo acerca de una delación premiada, es decir, un arrepentido, por así llamarlo. El arrepentido se llama Leo Piñero, es expresidente de OAS. Esta constructora, que es la que se sospecha le pagó en especies $1.200.000, entre el triplex, el depósito, etcétera. Ahora, lo que dijo en una declaración este hombre, llamado Leo Piñero, es que Lula da Silva le pidió que no ponga ese triplex a su nombre hasta que se calmen las aguas del llamado Lava Jato. Es un testimonio nada más, no hay muchas más pruebas. Él dice que Lula le dijo, y también él dice que Lula le dijo... ¿Son todas grabaciones? Es una declaración, ¿no? En este sentido es una declaración ante el juez Sergio Moro. Y lo otro que dijo el expresidente de OAS, insisto, que ahora es un arrepentido, es que Lula da Silva le pidió destruir las pruebas, que tenga él al menos, que muestre la corrupción dentro del PT, del Partido de los Trabajadores, el que creó en su momento Lula da Silva. Y ahí viene el debate, ¿no? Porque aparentemente las pruebas que utilizó el juez Sergio Moro para condenar a Lula da Silva son básicamente esta declaración. No hay mucho más. Entonces, eso es lo que despierta sospechas respecto a si no se trata de una movida más política. Bueno, Darío recién decía una casa que nunca utilizó. Claro. No es un detalle menor, ¿no? Si vos me decís es la casa de vacaciones de Lula da Silva, bueno, la usaba con su familia, hay fotos, salía con un cuatriciclo y un jet ski, bueno, es otra cosa. No hay pero una nunca foto. La utilizó. Claro, vos decís, si hubiera una foto, que en donde se lo veía a Lula da Silva visitando el triplex, tampoco alcanzaría para condenarlo, porque puede estar ahí. Bueno, pero invitado. frente a la opinión pública resultaría de otro impacto. Pero ¿no? por lo menos sí, exacto. En términos políticos, otro impacto. digo, sí. Pero en este caso no hay mucho más que eso. Respecto a si se puede presentar como candidato a presidente, bueno, le preguntaba a Darío, yo les decía, ¿no?, que en todos los livings de los programas de la tarde en Brasil hay abogados constitucionalistas opinando acerca del tema, y les dije, están los que dicen que sí, los que dicen que no, porque la ley dice que si sos condenado no te puedes presentar. Ahora, el gris es... Y si sos condenado en primera instancia, bueno, claro. Darío dijo que no, que al ser condenado en primera instancia no es una condena firme, Lula da Silva no va a ir preso, le decimos a la gente que se esté sumando quizás ahora. No va a ir, no va a ir preso hoy. Mientras tanto, hoy. Exacto. O sea, mañana no van a tener la foto de Lula da Silva esposado, trasladado a algún penal. Exacto, con esta condena no alcanza pero para que Lula da Silva vaya pasar, oficialmente. Podría pasar que confirmen la pena. Claro. Ahí está, bueno. O que pase lo contrario. Si se confirma la pena en un tribunal superior, pasarían dos cosas. Lula iría preso, porque por la cantidad de años no es una pena excarcelable, en suspenso, nada, y por supuesto, bueno, no podría presentarse como candidato. Ahora, si en un tribunal superior desestiman esta condena, bueno, Lula da Silva se puede presentar como candidato. Y la pregunta es, ¿y mientras tanto, se puede presentar como candidato o no? ¿Preso o no va? Bueno, Darío dijo que según su interpretación, por lo que él pudo averiguar, sí se puede presentar porque es una condena en suspenso. Pero lo alcanza otra ley, que es la ley de tener el currículum limpio. El currículum limpio. Exacto. Es el gran debate. Creo que es el único cabo suelto que todavía queda, ¿no? Terminar de
que quede bien claro No, y está bueno si se puede presentar o no. Es la única parte que todavía no se sabe. Está bueno aclarar que existe en Brasil la delación premiada, que aquí no existe, por eso también eso puede suscitar, que eso es todo lo que se estuvo debatiendo aquí en estos días con Odebrecht, que eran las condiciones que pedía Odebrecht, solo que aquí esa figura de perdonarte por vincular a otras personas en una causa en curso no existe. Por lo menos no en ese tipo de casos. Y eso es un dato que está bueno tener en cuenta porque es lo que hace principalmente una diferencia respecto a si uno, que es un poco el ejercicio que hacemos todos, pensar qué pasaría esto acá, borrando los nombres y apellidos de los personajes y poniéndole, no sé, el nombre de cualquier otro político expresidente aquí en la Argentina. Bueno, y el debate que se da en la Argentina es el mismo que se está dando en Brasil respecto a la delación premiada, le llaman así a los arrepentidos, ¿no? Sí. Que vos te pueden perdonar o te pueden bajar una pena a cambio de información, de pruebas, no solamente un testimonio, si acercás pruebas, mejor todavía, tiene que ver con el acuerdo que llegues con el fiscal. Pero están también los que creen que hay un defecto en esto de la delación premiada. Me imagino que ahora los admiradores de Lula van a mostrar este argumento. Y es que muchas veces los arrepentidos pueden inventar una prueba, pueden inventar un testimonio con tal de que le bajen las condenas a ellos. ¿Cómo funciona el sistema? Hay que ratificarlo con que con vos digas, cosas más. Él hizo esto, y bueno, ahora bájeme la pena. No. Tenés que aportar pruebas. Claro, o por lo menos aportar datos certeros que le permitan a la justicia investigar y llegar a esas pruebas. Como para decir, mira, tal día estuvieron en tal lado, buscar las cámaras de seguridad que las vas a encontrar. Claro. Exacto. Que se avance concretamente. En un mundo ideal, eso no existe. Si vos sos un arrepentido y decís, él me quiso coimear o él me coimeó, yo acepto que recibí dinero, pero el que me lo dio fue él. Y al decir fue él, te pueden rebajar la condena. Bueno, obvio que tenés que mostrar pruebas de eso. Y es la parte que acá está quizás floja de papeles, según entienden los admiradores de Lula da Silva. De todas maneras, el lavallato, que es una especie de manipulite en Italia, en Brasil, tiene también sus puntos oscuros. Está mencionada la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht dijo que pagó 35 millones de dólares en coimas en Argentina. Después no aportó la información por lo que recién mencionaba Diego Morán y por lo que decía Melina Fleiderman, que no están dadas las condiciones legales en Argentina para esa negociación, pero ayer un grupo de jueces y fiscales se reunió en Estados Unidos con autoridades que les aportaron los nombres, pero no sirve de gran cosa, porque cada vez que se quiere avanzar sobre cada uno de esos nombres, o supuestos nombres que supuestamente tiene la justicia estadounidense, van a tener que librar un exhorto vía Cancillería. Un poquito trabado. Y Odebrecht sigue trabajando aquí en la Argentina y tiene obras pendientes de cumplimiento, que es lo que era parte de la negociación, ¿no? A cambio de entregar nombres concretos y cuentas. Un último dato. Yo me quedé prendida que ibas a explicarlo por qué llama lavallato. Iba a aprovechar el pie que recién me daba Guille, ¿no? Porque hablaba de Odebrecht. Mucha gente dice, pará, esto es OAS, que es una constructora que presuntamente le pagó una coima en especies a Lula. OAS. Y Odebrecht y Petrobras, o sea, ¿cuántas empresas es lo mismo. Todo empezó, y por eso se llama lavallato, en una gasolinera, una estación de servicio en Brasilia, en un allanamiento ocurrido en el año 2014, porque la policía presumía, y después efectivamente encontró que había una mesa de dinero en la estación de servicio, en un cuartito, cambiaban plata. Entonces, a partir de ahí, y cuando empezaron con las escuchas al dueño de la estación de servicio, se dieron cuenta que no era perejiles que iban a cambiar plata o lavar dinero de una boleta de monotributo, no, que era algo un poco más pesado. En su momento se le puso lavallato, porque el lavallato significa lavautos. Bueno, en esa estación de servicio lavaban autos. Y quedó como algo casi cómico. ¿Vieron que los comisarios siempre que hacen un operativo le ponen un nombre? Bueno, ponele lavallato, dijo uno. A partir de ahí se descubrió, claro, pues lavaban autos, lavallato, lavadero. A partir de ahí se descubrió que no eran perejiles, que había obras de Petrobras que se sobrefacturaban y a partir de ahí salía dinero para la corrupción política. Investigando el caso Petrobras, encontraron que también había otras grandes empresas que también hacían lo mismo y ahí sale el tema